Estamos, nos estamos refiriendo a uno, a la formación, a la historia de la iglesia primitiva cristiana, los padres de la iglesia. Eh, San Ignacio, San Melitón, Marcio, Orígenes, entre otros. Y ayer fue también feriado acá en Paraguay, Día de la Virgen de Cadacupé. Y entonces, eso también te quería comentar porque fue chistoso. Bueno, evidentemente para el Paraguay la Virgen de Cadacupé es muy importante. Miles y miles de devotos se acuden a la Basílica de Cadacupé, ¿verdad? Para honrar a la Tupacú, Madre de Dios, ¿verdad? Y los famosos promeseros, como se les llama acá, ¿verdad? Ellos hacen su promesa o porque así es lo que suele ser, o sea que vos decís, bueno, vos estás en un grave problema y decís, bueno, la Virgencita me va a ayudar y yo me voy a ir junto a vos, lo que sea. Y entonces te ayuda, ¿verdad? Te soluciona tu problema y te vas. Esa es la promesa. Pero supongo que se puede hacer al revés también, o sea que yo me voy ahora y tengo crédito para que me ayuden, ¿verdad? En fin, yo me fui un par de veces, ¿cómo te acordarás? Una vez de acá de Villa Lisa me fui caminando y otra de Lambar. Son como 60 kilómetros. Y es pesado, es muy pesado. Pero lo que los muchos devotos hacen, ellos de Pacaraí nomás se van, ahí parece que es 10, ¿cuánto? 10 o 15 kilómetros, alguna cosa así, menos. Bueno, ¿y por qué te lo menciono? Porque tuvimos justamente una discusión, ¿verdad? Y este es un dogma católico muy importante, lo de cómo le llaman creo que le llaman, uno la virginidad de María, pero tiene también sus, vamos a decirle, agregados, si podemos llamarlo así, de la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, bla, 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 bla. Y entonces aquella vuelta nosotros tuvimos una discusión en lo que respecta a María, ¿verdad? O a la virginidad de María, a la idea, la concepción mariana, vamos a decirlo, que por supuesto está muy fuertemente arraigada en la cultura católica, podemos decirlo así, ¿verdad? Y si memoria sirve, ¿verdad? Vos tomaste una posición, vamos a decirlo, contraria, ¿verdad? A esa, ¿verdad? Y entonces fuimos como que, vamos a decirle, forcejeando un poco el tema, hasta que yo me fui, yo me quedé, o sea, vos tenías una opinión claramente, ¿verdad? La cual, por supuesto, también en las escrituras mismas se habla de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una posición que es la que los evangélicos, podemos decirlo, protestantes o otras denominaciones no católicas tienen, que la Virgen María era una mujer normal, ¿verdad? Jesús no fue ponerle concebido bajo circunstancias extraordinarias ni nada por el estilo. Pero lo que yo claramente me acuerdo que te dije fue la Inmaculada Concepción, la palabra científica, entre comillas, para la Inmaculada Concepción es la partenogénesis. Y en ese momento me dijiste, no, pero no es así, porque no, uno luego no es así. Bueno, y después dijiste, pero ¿cómo sabes? Y todo eso, y bueno, es mi opinión, y sí, sí. Y entonces o no sabemos, o la idea más interesante que es de que no es necesario, vamos a decirlo así. No es necesario que eh, Jesús haya nacido de una virgen para que uno lo considere grande, ¿verdad? Para que uno adopte sus enseñanzas vivas. Eso desde el punto de vista eh, filosófico, vamos a decirlo así. Pero evidentemente acá tenemos un grupo de gente que cree cierto dogma y otro grupo de gente que no creen en eso específicamente o que incluso rechazan o luchan en contra de, bueno, son ideas y etcétera, etcétera. Muy, todo del ego, vamos a decirlo así. Pero me fui e investigué la partenogénesis. ¿Y qué encontré? Ocurre naturalmente en algunos animales, ¿verdad?
la partenogénesis es básicamente esto, las células sexuales, ¿verdad? El espermatozoide y el óvulo se deben unir. Y ahí se forma el cigoto. Y de ese cigoto se empieza a dividir, ¿verdad? Blástula, etcétera, etcétera, hasta que se forma el embrión, después el feto, después el bebé. De eso, ¿verdad? Básicamente se necesita ese espermatozoide que entre en el óvulo y ahí 50% del material se fecunda, sí, 50% del material genético de la madre y del padre se unifican, los cromosomas, ¿verdad? Y ahí empieza el nuevo ser vivo. Y por supuesto también es también un dogma católico que la vida empieza con esa concepción, ¿verdad? Como le llaman ellos, con la fecundación. Bueno, como dato interesante nomás también hay que mencionar que el espermatozoide, como se sabe ahora, ¿verdad? Y como toda célula tiene, no solo los espermatozoides, toda célula de todos los tejidos tienen material genético nuclear y mitocondrial, que viene de la madre. Entonces, los genes mitocondriales del espermatozoide se trituran, se cortan, se rompen, se desechan, y los genes nucleares, junto con los genes nucleares del óvulo, eso es. Entonces, pero se conserva evidentemente el gen porque se hereda de la madre los genes mitocondriales. O sea, ahí hay un tema yin y yang interesante que para profundizar, pero lo que realmente yo te puedo decir de esa discusión, ¿verdad? Que por cierto le comenté a mi esposa también que vamos a decir lo que se quedó sorprendida ahora, entonces, pero eso no importa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Porque tenés razón, ciertamente, no es una cosa que a nosotros al menos nos toque muy, uno, directamente, y dos, no es algo por el cual nos vamos a devanar también los sesos. Pero sí me pareció, como te digo, interesante la idea de que la Inmaculada Concepción tiene su equivalente científico con la partenogénesis. Y lo que finalmente descubrí viendo una cuestión en Wikipedia, también no es la gran cosa, no es que entré en alguna especie. El dato disponible que cualquiera pueda acceder, ¿verdad? Es de que la partenogénesis, de hecho, está considerada como que ha acontecido ya en el ser humano. Eso es lo que te quiero decir, muy claramente. Pero no se logró desarrollar el embrión, ni el feto, ni nació nada de eso. Fue solamente una cuestión celular, ¿verdad? De tejido nomás que ocurrió ahí. Y dos, fueron circunstancias muy sospechosas, por decir lo mínimo. Había varias cuestiones éticas en lo que respecta al experimento que se estaba haciendo y al científico que estaba haciendo esta clase de experimentos, ¿verdad? Muchas cosas cuestionables. De repente el tipo es esa clase de científicos que tuerce los resultados para llamar la atención y para tener fama y eso pasó en síntesis. O sea que por eso te digo nomás que fue chistoso lo de cómo encaramos la discusión. Fue el tema de lo que yo te mencioné, fue ese episodio de Doctor House, la serie de televisión de Doctor House con Hugh Laurie, y de que Wilson le decía, vos nunca nadie te va a regalar nada. Ahora estamos también cerca de la Navidad, estábamos cerca de la Navidad, o sea, el capítulo, el episodio estaba cerca de la Navidad, y le dijo el amigo Dr. Wilson a Dr. House, nunca nadie te va a dar regalo de Navidad porque son una mala persona, nadie te soporta, son una mala persona, Y él dijo, me van a dar, vas a ver, vamos a apostar, bueno, vamos a apostar. Apuestan y viene, como te digo, una pareja y esto pues no me acuerdo si conté yo en el video, conté, bueno. No, de los detalles, pero conté, bueno. Y entonces, fin de la historia, es el primer caso de partenogénesis humana. Bueno, y eso nomás. Y ayer fue, como te digo, el día de la Virgen de Cacupé. Y también lo que te iba a decir fue porque ayer, en uno de estos días también, como me mencionaste en tus meditaciones mañaneras, vos
mencionás un himno mariano, un himno a María, de un devoto que hace eso, ¿verdad? Y, no, y por supuesto que esa devoción está inescindiblemente unida, podemos decirlo al menos indirecta o subconscientemente, a ese dogma mariano de la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y todas esas cosas. Entonces, como aquella vuelta tuvimos esa discusión, ¿verdad? Lo cual yo evidentemente entiendo y acepto, pero me quedé también no tan sorprendido como mi señora, ¿verdad? Como mi esposa, pero también como que, wow, acá hay una opinión, ¿entendés? Tengo que ver la manera de ver cuál es la verdad, o sea, no quedarme con tu palabra, aunque la respeto evidentemente, ¿verdad? Más que la respeto, la admiro, ¿verdad? Pero dije, bueno, acá algo me sonó como que tengo que ver, profundizar en esto, y eso fue lo que encontré, o sea que, por cierto, en la partenogénesis que se va a dar en la mujer, ¿verdad? En la madre, lo que van a hacer de vos va a ser tu clon perfecto, tu clon genético perfecto, ¿verdad? Porque es 100% tu genes, pues. ¿Entendés? Y eso también evolutivamente no conviene, porque, ¿verdad? Tiene que haber la variación genética, las mutaciones, todas esas cosas. Pero fue interesante aquella vuelta, y como también me vino, también leí tu meditación mañanera, que es un correo que nos solías enviar, y alguna gente, y poner también en Facebook. Entonces dije, bueno, vamos a ver un poco si visitamos otra vez este puntito interesante. Y como ayer también fue el día, 8 de diciembre, día de la Virgen de Cacupe, entonces no quiero decir retrucar, ¿verdad? No, pero no te volví a comentar nomás eso, porque quedó nomás en mí como que bueno, y no es tampoco algo muy importante, que como te digo, no nos toca muy, no es nuestro campo de especialidad la teología católica. Entonces, es una cosa, como te digo, mucha gente cree, ¿verdad? Eso es muy importante, respetar y todo eso, pero yo como dato curioso nomás, bueno, la partenogénesis. Y, y bueno, y es posible, ¿verdad? Eso es posible para el... Bueno, ya me callo, ya me callo. Ay, ay. En realidad, yo justamente después de que terminamos de hablar sobre el tema, pensé también en lo que habíamos estado considerando, y en primer lugar me di cuenta de que había una confusión en lo que vos planteabas en relación con la Inmaculada Concepción y la virginidad de María. Porque evidentemente vos estabas asociando la Inmaculada Concepción a la concepción de Jesús, pero el dogma de la Inmaculada Concepción no se refiere a la concepción de Jesús, que de consumo, se puede decir, los cristianos, sobre todo los protestantes y los católicos, consideran que es una concepción que se produjo por virtud de la intervención divina a través del Espíritu Santo. No se refiere a eso, que nunca estuvo en discusión entre los cristianos. La Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María, que nació sin pecado original. Ese es, en primer lugar, la confusión que nosotros no nos percatamos en ese momento. No nos percatamos, porque sí. El dogma de la Inmaculada Concepción, que se proclamó en el siglo pasado con la aparición de la Virgen a Bernadette, Bernadette era... Bernadette de Soubirous, sí. De Lourdes, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy la Inmaculada Concepción, le habría dicho la Virgen, ¿verdad? Y entonces, tiempo después, se decretó, digamos, canónicamente, sí, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, de que ella nació sin pecado. Eso no le atañe a los protestantes. Obviamente, bueno, claro. Entonces, en realidad, no tendría que ver ahí el tema de la partenogénesis. No tendría que ver. Te aseguro que si pensás nomás, la Virgen María, ¿verdad? Como vos decís, por eso te dije, acá hay tres cosas. Uno,
la concepción por el Espíritu Santo de Jesús, ¿verdad? 2, la Inmaculada Concepción de María, sin pecado original, ¿verdad? Y 3, la virginidad perpetua de la Virgen María también. No, Pero con la son Inmaculada varias Concepción cosas. no tiene nada que ver. No, atender nomás. La Vos Inmaculada... asociás, No pero asocio, en no, cuanto a- no, por la partenogénesis son la misma cosa. Porque si María nació sin, ¿entendés? Pero eso no está en discusión en la cuestión, te voy a decir, Aunque tengo que teológica. revisar también eso. No está en absoluto en discusión, ahí se cuenta claramente, de acuerdo al texto del Evangelio, si es que mi memoria no me falla, quiénes eran los padres biológicos de María, por ejemplo. Y nunca eso se pone en discusión, ¿verdad? No hay partenogénesis ahí. Y Porque- quizás, por eso te digo, yo creo que probablemente es cierto también. En realidad creo que es Lucas el que cuenta quiénes eran los padres, o sea, la madre y el padre de María, ¿verdad? Y que Ana y Joaquín creo que se llamaban, sí, si es que creo que mal sí. no me acuerdo. Por eso la Inmaculada Concepción es que por disposición divina ella nació sin pecado Ujú, original. ujú. Pero eso mismo es una cuestión, te voy a decir, que da lugar a una profunda investigación, se podría llamarle, en el sentido, te voy a decir, del fundamento que pudiera tener, te voy a decir, esa cuestión del pecado original. Porque Obviamente. tenemos que partir Pecado de de qué Adán. se entiende por Claro. pecado original, qué es lo que hace que la iglesia sostenga que hay un pecado original, infinidad de situaciones, ¿verdad? Por eso yo daría lugar a otra discusión sobre un tema muy específico, ¿verdad? Y en definitiva la Inmaculada Concepción se refiere a eso. Entonces, lo que vos mencionaste en relación con, que vos por lo visto tenías en cuenta que esa Inmaculada Concepción también Mezclamos en eso. comprendía el tema del nacimiento de Jesús, del nacimiento virginal de Jesús. Y a eso nosotros apuntamos principalmente en esa ocasión, diciéndote yo de que definitivamente, a mi entender, eso no tiene una relevancia fundamental excepto para los devotos, que así lo creen. Ujú. Eso nomás lo que yo te mencioné. En ninguna manera se puede deducir de eso que yo impugno esa actitud devocional que tienen los devotos, porque al final de cuentas, desde mi percepción, Sí. esa actitud devocional y esa creencia, se puede decir, incondicional en la forma de acontecer ciertas cosas en una tradición, es una cosa que está ligada con la devoción, por decir algo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, con el tema del Mar Rojo que se abrió, ¿verdad? Es una creencia que estaba en ellos, ¿verdad? De una manera tan fuerte, y eso hacía que se funde en los que estaban en esa tradición, ¿verdad? Esa identidad, se puede decir, homogénea en el sentido cultural Totalmente. y religioso, ¿verdad? Claro. Entonces existía una unión espiritual, se puede decir, basada en la devoción. Se creía a pie juntillas en ese tema de que Abraham, por medio del aleccionamiento de Dios, le habría dicho Dios que justamente sacrifica a su hijo, le salvó a su hijo con el tema del cervatillo. Infinidad de otras cuestiones, que Josué en algún momento paró el sol, ¿verdad? Todas esas cosas son creencias que van ligadas sin duda alguna con la devoción, que es una manera de conocer a Dios. Eso es nomás lo que eso es lo que yo me fundaba. Y de ninguna manera, solo que ese no es un talante que puede ser, te voy a decir, generalizado también, porque está el aspecto
intelectual del camino, se puede decir, o el camino de la sabiduría, que en la Biblia se muestra de una manera también diversa, inclusive en textos bíblicos, ¿verdad? Como por ejemplo Job, como por ejemplo el Eclesiastés. Todo eso forman parte incluso del canon ortodoxo judío, ¿verdad? Proverbios también forma parte de eso. Se le atribuye a Salomón, por ejemplo, a pie juntilla, ¿verdad? Entonces, en realidad, mi manera de ver y entender no va por desacreditar, por decir eso. Al contrario, es una manera que Jesús justamente pone mucho énfasis. No hay ningún sabio va a desacreditar. Y por eso, ese es el caso, ¿verdad? Las cosas que, por eso lo que te digo, si solemos hablar de Saibaba, por ejemplo, también. Esa tía Saibaba que, como te digo, moviendo su más quitaba oro del aire, ¿entendés? Y si uno dice, bueno, eso, por ejemplo, para mí es otra cosa ya también. Para mí, ¿cómo es otra cosa? y es otra cosa porque yo entiendo que él era capaz de materializar eso con su solo pensamiento. Es decir, igual que Jesús, él era capaz de hacer milagros, lo que se llama milagros. Y Moisés, en referencia a eso, como te digo, no me puedo pronunciar porque no me acuerdo. O sea, esa cuestión del Mar Rojo, por ejemplo, es una cuestión que evidentemente por ese tiempo puede deberse más bien a la necesidad que tenía el pueblo de tener esa cohesión y no necesariamente de que haya acontecido literalmente en la forma en cómo Saibaba realiza sus milagros, como Jesús realiza sus milagros, como Anandamurti realiza sus milagros, ¿verdad? Te voy a decir nomás lo que yo suelo, pero terminar nomás primero lo que realiza sus milagros. No, y yo te refiero a eso que en realidad lo que viene a confirmar justamente la aparición y la, te voy a decir, la excepcional ascendencia que ejercen sobre la comunidad humana estos seres, es que en ellos se concentró decidida y definitivamente ese poder único que pertenece a Dios, se puede decir, o que está intrínseco en el universo y que realmente hace que todas las cosas sucedan, o que todo sea posible, ¿verdad? Para el que cree, como dice Jesús, todo es posible para Dios también, ¿verdad? Entonces ese poder se concentró en estas personas y ellos supieron hacer uso válido de eso, en el sentido de que Jesús curaba a los enfermos. Él sabía, tenía ese poder, ese don, y él incluso como ser humano en un momento dado tuvo esa tentación, como le llaman en el Evangelio, que para mí no es otra cosa que una alegoría para mostrar que como ser humano también en él existían esas tendencias contradictorias que forman parte de nuestra estructura genética misma, ¿verdad? Entonces, naturalmente eso no necesariamente se tiene que haber realizado de manera, digamos, física, sino que en su interioridad, donde realmente le induce el demonio o Satanás supuestamente a que él vaya por el camino del ego o de la soberbia, ¿verdad? Para que pueda dominar el mundo entero, para que pueda tirarse desde lo alto del templo, para que convierta las piedras en pan, ¿verdad? Entonces él se negó a dejarse llevar por ese ego, ¿verdad? Por ese ego que justamente es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces, pero él, a sabiendas de que tenía ese poder y de que podía curar a los enfermos, y teniendo en cuenta que esa manera de actuar de él, como la de Saibaba, como la de Anandamurti, era una manera de enseñar a la gente que precisamente todo viene de Dios y todo es posible para Dios, ¿verdad? Y que todo es posible también para el que cree. Entonces yo, como te digo, si por ejemplo interpretó de alguna manera que yo cuestionara eso, en realidad vos mismo no supiste contarle cómo yo planteo, porque yo realmente te digo nomás que verdaderamente no, primero no es eso necesario, ¿verdad? Porque al final de cuentas esa cuando es la uno... conclusión que yo creo que es la que estamos de acuerdo.
de que, a Jesús no va a ser más de lo que es si nació de una partenogénesis. Claro. Esa es nuestra conclusión, yo creo, Y Valio, bueno, y por pero eso que como te digo, le recala en la gente de diversas maneras, porque la conciencia está estratificada, como vos decís, en la devoción tanto por ciento, en la sabiduría tanto por ciento, en la acción en tanto la por acción ciento, tanto por ciento, en la meditación tanto por ciento. sí. ¿Ah? Lo que yo te iba a decir nomás es, en relación a Saibaba y a Moisés, también lo que dicen los judíos, y esta es una máxima judía que yo también la digo, vamos a decir, que está emparentada con algo que yo digo, porque la digo a mi manera, puedo decir también, que tiene que ver también con lo que vos acá dijiste incluso varias veces, de que todo es posible para el que cree y todo es posible para Dios, que es, y dicen los judíos, si crees todas las historias milagrosas, sos más o menos un necio, o un crédulo, o un tontín, algo por el estilo. Pero si no crees ni una sola de las historias milagrosas, sos un hereje, un apicoros. Viste que ellos dicen, para ellos el hereje es el apicoros, que es el epicureísta. Esa especie de entendimiento Basado en los sentidos exclusivamente, sí, más o menos. en la Los mala sentidos sí, corporales. en la mala fama que tuvo. En realidad Epicuro fue un gran tipo, ¿verdad? Sí. No fue lo que después Sí, sí. la Sí, propaganda que salió de él. se acomodó Sí. por la gente lo que Una, le una, enseñaba. una campaña de, ¿cómo O le sea llaman? De que- difamación que le hicieron. Entonces, pero derivó ese término epicureísta en hereje para los judíos, y porque nada, solo los sentidos, solo el placer. Entonces, yo, ¿cómo lo digo? Yo digo así. Nada es imposible, solo improbable. ¿Entendés? Porque qué diferencia hay, lo mismo que Jesús también dice eso, ¿verdad? ¿Qué más da decir, bueno, tus pecados te son perdonados, o vete, toma tu camilla y anda? Entonces yo te digo a vos, ¿qué diferencia hay entre materializar un oro, ¿verdad? Un anillo, un collar, lo que sea, o partir un mar en dos? ¿Entendés? ¿Está pues, ese poder ahí o no está? ¿Sabes cuál es la diferencia? Mm. La diferencia estriba en que uno tendría que ver en esos actos milagrosos, por decir, considerados así por separado, en realidad su aplicación práctica, didáctica. Claro. Y en realidad, si los devotos ven eso, en ese partir del Mar Rojo, eso hay que respetar completamente al final y a la postre, ¿verdad? Porque después de todo, es una cuestión que da lugar a una cantidad de formas de ver y entender, que por citar en una de mis meditaciones mañaneras también lo que dice Ramana al respecto. El único milagro es residir en el ser. Los demás milagros son como sueños que terminan al despertar. ¿Sí? Ese es desde la perspectiva del ñani o del sabio hindú, en realidad algo completamente innecesario, a tal punto que ellos consideran que no da un resultado beneficioso espiritualmente el hacer uso de siddhis, como le llaman yo, del poder ese de hacer milagros, por llamarle de alguna manera. Pero esa es una mirada desde el ñani también. Sai Baba, por ejemplo, hizo uso para mí válidamente de eso, y Anandamurti, ni qué decir, que le curaba a sus seguidores de una manera que no da lugar a dudas desde mi punto de vista, porque él era un hombre dotado de una excepcional sabiduría, y también te voy a decir poder, sabiduría y poder, que infinidad de cosas hizo que son absolutamente dignas de crédito, por decir, cuando uno lee, por ejemplo, o escucha lo que Dharma Vedananda cuenta en su historia, ¿verdad? Y también los años en Jamalpur, ¿verdad? Dharma Vedananda se llamaba Viaje con un maestro tan místico, bueno.